alegría de poder coordinar esta mesa 6, cuerpos políticos, donde vamos a tener 4 intervenciones, 2 intervenciones de Brasil, 2 intervenciones de Chile. La primera intervención de Brasil y la otra también, las dos van a ser de manera digital, a distancia. Ya están en contacto ya con nosotros Howardin Queiroz Leao, que va a hablar sobre teatro y sociedad, la representación del cuerpo político en Persan, y Rocián Trota, el teatro de las periferias de Río de Janeiro y San Paulo. Me gustaría entonces empezar con el trabajo de Howardin. Howardin, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Yo a los 10 minutos te voy a marcar para ir redondeando. Perfecto, buenos días. Voy empezando a compartir mi pantalla. A ver. ¿Pueden verla? Un segundito, a ver si... Sí, ahí está, ahí se está viendo. Ok. Perfecto. Buenos días desde México. Soy Rawardin, doctoranda en Artes Escénicas por la Universidad de São Paulo y actualmente realizando una estancia de investigación teatral en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es un placer compartir en esta mesa un extracto de mi estudio actual que involucra el teatro brasileño y el teatro popular. Hoy compartiré en esta presentación... Perdón, un segundo, disculpa la interrupción. ¿Querés darle ampliación a tu Power para que se pueda ver mejor? Porque estamos viendo las ventanitas de costado. Ah, a mí me parece que está grande. Qué raro. A ver, después voy a poner de nuevo. Ah, si podés compartirlo desde el escritorio, dice, directamente. Ok, dame un segundito. Voy a... Ahí está. Ok. Perdón, la interrupción, pero así No pasa podemos nada. ver mejor. A ver. En compartir, ahí está, ahí, gracias, Jovardín. Adelante, gracias. Perfecto. Hoy compartiré en esta presentación, cuyo título es Teatro y Sociedad, la representación del cuerpo político en el Persán, parte de este estudio y su relación con el espacio, el cuerpo, escena y sus significados, ¿vale? Bueno, en Brasil, en la ciudad de Santos, en el litoral de São Paulo, surgió un esfuerzo por crear un movimiento de teatro popular brasileño, impulsado por una pareja franco-austríaca, Otto y Florence Buxbaum. Ambos llegaron a Brasil como refugiados de la ocupación nazi en sus países de origen. Aquí se conocieron, se casaron y formaron su familia. Florence se destacó como directora teatral, era también artista plástica con inclinaciones musicales, mientras Otto fue dramaturgo y además tradujo numerosos textos. En 1967 decidieron fundar el grupo amateur Teatro Perspectiva de Santos, Persan, ¿no? Compuesto por jóvenes de entre 16 y 18 años residentes en las periferias de Santos, quienes estaban dando sus primeros pasos en el teatro. Ahora me gustaría situarnos en el contexto de Pedro Mico, esta obra escrita por Antonio Callado en 1957. Esta obra fue elegida para el estreno del grupo Persán y es una de las dramaturgias pioneras en colocar un personaje negro en el centro de la narrativa, en un momento en que esto era poco común en el teatro brasileño. Por eso es importante destacar, por ejemplo, que el Teatro Experimental de Negro, TEN, fundado en 1944 por Abdias do Nascimento, surgió como una respuesta urgente justamente para formar actores negros y proporcionarles un espacio de actuación en un escenario dominado por actores blancos, ¿no? Y ahí esta foto que ustedes ven es, por ejemplo, de Pedro Mico, ¿no? De la montaje hecha por la Compañía Nacional de Comedia de Río de Janeiro, con dirección de Paulo Francis. Esta montaje, de manera irónica y problemática, el protagonista de la obra, como ustedes lo ven, un hombre, el protagonista era un personaje, un hombre negro, que fue interpretado por un actor blanco, que utilizó blackface para oscurecer su piel. O sea, esta decisión refleja una exclusión sistemática de actores negros en papeles protagonistas, ¿no?
Y más adelante, el escenario de Pedro Mico se desarrolla en el Cerro de la Catacumba, que fue una favela ubicada alrededor de la Lagoa Rodrigo de Freitas, que fue removida en los 70. O sea, a principios del siglo XX, este término, favela, se popularizó para describir las ocupaciones en los cerros. Pedro Mico, entonces, el protagonista es un hombre negro, ladrón, analfabeto y residente del cerro, marginado por la sociedad, ¿no? Conocido como malandro, como decíamos. Su novia Aparecida es una mujer blanca, prostituta, y intenta despertar en él la conciencia de su marginalidad, enseñando sobre el líder quilombola zumbi de los Palmares y alentándolo a invadir las casas de la lagoa en busca de una vida mejor para los suyos. O sea, Aparecida, a pesar de sus propias dificultades, sabe leer. Y es eso, por eso que Mico depende de ella para mantenerse informado sobre sus fugas y las operaciones policiales. Entonces, esto es más o menos de forma muy general sobre el enredo, ¿no? de la dramaturgia. Flo fue la directora y también la responsable por la composición sonora, junto con la participación de una banda de zambistas. Otto se encargó de los elementos escenográficos, de las letras de las canciones. Utilizaron elementos brechtianos para componer la obra y en este momento era todo muy nuevo, ¿no? En este contexto del teatro popular, por así decir. La elección de la pareja de trasladar la atmósfera de los cerros cariocas a los cerros de Santos, además de representar la obra en un entorno genuino junto a las comunidades de los cerros, demuestra una decisión artística significativa. Este enfoque no solo fortalece la autenticidad de la obra, sino que también crea una conexión directa entre la producción teatral y el contexto social en el que desarrolla. Sin embargo, no logró evitar una problemática común, el uso de blackface, como también tiene estas fotos para comprobar, ¿no? De los periódicos de la época. Según entrevista con la actriz Cleide Queiroz, Gilberto Molinari y Cláudio Coutinho, intérpretes de Mico, no eran actores negros de piel oscura, sino mestizos, y utilizaban blackface para oscurecer aún más su rostro, ¿no? Como se puede notar. Hoy en día esta práctica podría ser considerada como un racismo recreativo, este término acuñado por el brasileño Aldilson Moreira, quien lo define como, abre comillas, un proyecto de dominación que busca promover la reproducción de relaciones asimétricas de poder entre grupos raciales mediante una política cultural basada en el uso del humor como expresión y encubrimiento de la hostilidad racial, ¿no? Lisette y Cleide eram actrices negras. Y en el caso de Lisette, era una actriz negra interpretando a un personaje descrito como blanco, como se encuentra en la descripción de Callado. Y eso también ahí se ve por parte del autor, ¿no? Una propuesta de un posicionamiento que buscaba justamente confrontar estas dinámicas raciales y sociales de la época. La cuestión de la negritud no era una pauta central en el present, como podemos comprobar. La mayor preocupación parecía justamente ser la fidelidad a la descripción del autor. Según Cleide, Lisette Negrero, que está en la foto, era una actriz negra, pero que tenía una piel más clara, ¿no? Que se pasaba, como decimos así, en algunos términos en Brasil, como una persona con que podría ser considerada, leída por la sociedad como una persona que no es negra. Y cuando me comentó Lisette, en toda su trayectoria siempre fue cuestionada sobre su negritud y justamente siempre militó activamente en defensa de esa identidad. Cleide Queiroz afirma que fue invitada a los ensayos, ya estaba en la producción avanzada, pero el ensayo era justamente un club elitizado de la ciudad llamado It's Club y que solo era frecuentado por personas blancas. O sea, la experiencia de Queiroz como una joven aspirante al teatro revela una conciencia temprana de las limitaciones impuestas por los espacios sociales de la época, reflejando una vivencia corporal de inadecuación y exclusión. Y podemos poner eso con el diálogo, con el filósofo Merleau-Ponty, ¿no? Cuando argumenta que el cuerpo, como una experiencia sensible, es capaz de sentir e internalizar los discursos sociales que lo rodean. Puede afirmarse que la relación en el cuerpo y lo social es profunda y compleja, trascendiendo cualquier percepción racional o juicio.
Cuando yo pregunté de Lisette, por ejemplo, si el trabajo de Persan podría ser considerado un poco politizado o si intentaba lo ser de alguna manera, Negreiros afirmó que las cuestiones sociales y todas las problemáticas involucradas ya estaban presentes en ellas, o sea, en sus cuerpos, ¿no? Por lo tanto, aunque no fuera la intención de la obra ser militante o algo así, sus condiciones y su cuerpo ya estaban rompiendo los límites vigentes. O sea, al final se percibe que el trabajo de Persan surgió para estas actrices como una oportunidad de ingresar en una sociedad que históricamente las había marginado, representando al mismo tiempo un espacio de resistencia y afirmación para un público igualmente marginado que no frecuentaba las casas de teatro, aunque cargado de sus contradicciones propias del periodo, como ya lo comentamos. Se observa aquí una doble capa de significancia. Por un lado, el papel de los cuerpos de las actrices en escena, el discurso que producía y afirmaba, ¿no?, un lugar de pertenencia. Y por otro lado, el discurso de la propia obra, Pedro Mico, que de manera cómica exponía las miserias sociales vividas en el cierre. Así, mientras actuaban, las actrices se formaban consciente ideológicamente, aunque esas percepciones solo se concretaron plenamente años después, como fue comprobado en las entrevistas, ¿no? La temporada itinerante de Pedro Mico duró más de un año y es un testimonio de la eficacia del trabajo de Persan a llevar al teatro a las comunidades. Y es importante recordar que esto ocurrió en un periodo de dictadura civil militar. Pedro Mico fue representada en todos los cerros de Santos, en plazas públicas, playas y lugares inusuales, justamente por la premisa ser llevar el teatro al encuentro del pueblo, lo que llevó al Persan inicialmente de un grupo amateur a convertirse en un movimiento de popularización teatral. Y aquí vemos la pareja después siguió viajando por otras ciudades, otros estados, dando conferencias teatrales, ¿no? Después también crearon un periódico llamado Teatro Encuentro del Pueblo, después Abertura Cultural, y siguieron ahí hasta el final de los 70. Y yo termino aquí para no tardarme más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Howardin. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas para después, ¿les parece? Así juntamos todas las preguntas con el tiempo que nos quede y le vamos entonces a dar la palabra a Rocián Trota, el Teatro de las Periferias de Río de Janeiro y San Pablo. Gracias, Rocián. Te escuchamos y yo a los 10 minutos te aviso. Ok. Buenos días, gracias. Yo ensayé para hablar en español a ver si funciona. Soy investigadora de grupos de teatro desde la década de 1990. He observado no solo las formas de colectivización, sino también la relación entre el cotidiano del grupo y las condiciones económicas y políticas. Hoy pretendo abordar los cambios ocurridos en la última década que trajeron en Brasil un nuevo teatro. Hasta hace muy poco, la dramaturgia brasileña reproducía en la distribución de papeles la pirámide social del país. El filósofo Gerd Bonheim, que dedicó parte de su producción a observar la escena brasileña, afirmó a finales de los años 1970 que el teatro se compone de una estructura, cito, que es pertinente a una clase y no puede generalizarse. La burguesía está lejos de cumplir las condiciones fundamentales para desempeñar el papel de una clase universal. Para el filósofo, el elitismo de la actividad no estaba en su distribución, como se creía, sino en su producción. Entre los diversos factores que contribuyeron a la transformación de la situación a un nuevo panorama, destacamos tres agentes principales. Uno, el movimiento social antirracista en todas sus representaciones, que incluye las cuotas en universidades, en concursos docentes e inclusión en los programas escolares de historia y cultura afroindígena. Dos, el ascenso del Partido de los Trabajadores al poder en 2003 y las leyes de inclusión social aprobadas desde los primeros años
con extensión a la política cultural pública. 3, la difusión del colectivo como modalidad organizativa, de la gestión compartida como modalidad de producción y de la creación colectiva como camino hacia una escrita de los cuerpos. Desde que el poder público empezó a lanzar convocatorias con énfasis en las periferias geográficas y políticas, ya no solo hay espectáculos con artistas de las zonas más privilegiadas, ya no solo hay artistas blancos en la escena. Grupos de los suburbios se han ido desarrollando a partir de conexiones y alianzas con universidades, organizaciones no gubernamentales, poniendo en relieve la tensión entre la centralidad y su entorno. Este panorama general se aplica al país en su conjunto, pero con diferencias muy profundas de una ciudad a otra, consecuencia tanto de las especificidades locales como de las políticas culturales practicadas por estados y municipios. La ciudad de São Paulo se destaca por ser la única del país a crear una ley que estableció entre los criterios para evaluar los proyectos en competencia la continuidad del núcleo artístico y la democratización del acceso. La investigadora Simone Romeu, que examinó todos los 372 proyectos incluidos en los primeros 10 años de vigencia de la ley, concluye en su tesis doctoral que, cito, la formación de un público era el objetivo más buscado por estos artistas, presente en más de la mitad de los proyectos que analizamos. Amir Haddad, artista y pensador teatral, destaca las prerrogativas del arte público y su diferencia con respecto a las mercancías. Defiende que los poderes públicos apoyen al artista en su independencia respecto al mercado. En ese sentido, la Ley Municipal de Promoción de Teatro de la Ciudad de São Paulo no solo fue pionera, sino única en toda la historia del país. El proceso de reflexión, de acercamiento, debate y lucha que llevó a su creación influyó en toda la política cultural brasileña, en avisos que buscan descentralizar el acceso a la financiación. Pero solo la ley definió su campo de acción por el modo de producción, continuidad y vinculación, y se articuló con programas de formación artística y construcción de públicos, transformando la geografía del teatro en el municipio, tanto como el propio teatro y su público. Yo cito a un director de São Paulo, Sérgio de Carvalho. Ele disse: nas últimas 2 décadas, surgiu na cidade dos movimentos mais ativos de renovação do teatro brasileiro. Diversos grupos ocuparam lugares novos no centro e na periferia do espaço urbano. Readquiriram um olhar histórico sobre os acontecimentos do tempo e sua possível representação. Esses grupos praticaram relações de trabalho mais livres, modificaram as hierarquias convencionais da criação artística, coletivizaram a dramaturgia de modo experimental, questionaram a desigualdade entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Combateram, assim, o próprio caráter mercantil do teatro. La diferencia entre las políticas culturales de São Paulo y Rio de Janeiro se evidencia en el teatro de grupo. En São Paulo, grupos y agentes culturales crean articulaciones, estableciendo un movimiento entre producciones en encuentros y eventos que conectan centros y periferias. En Rio de Janeiro, donde los grupos nunca han sido subsidiados, el foco sigue estando en los productos del mercado de consumo cultural. 2 encuestas recientes encontraron 74 sedes activas de conjuntos teatrales en la ciudad de São Paulo. Y en Rio de Janeiro, apenas 21 sedes,
não todas em pleno uso, algumas alquiladas a outros, algumas funcionando como sala de oficinas ou para almacenamento de materiais. Em São Paulo, com o apoio da lei, os grupos criam uma relação com su barrio, não só em termos de oferta de serviços, sino como foco temático de seus projetos. Há grupos em processo de campanha de recaudação de fondos para a compra de sua sede, a qual cumpre múltiplas funções em sua vida artística, de las quais a mais general é que não é só um espaço privado, é também um espaço aberto publicamente para os cidadãos. Os planos para a democratização da cultura, quase invariavelmente, a lo largo de nossa história, são intentos de transformar a classe popular em consumidores da cultura dominante. Lo que ha cambiado em los anos mais recentes da história do teatro brasileiro é que se ha produzido lo contrário, grupos periféricos, depois de formar um público novo e próprio, levaram a classe elite do teatro a consumir sua produção. Gerd Bonheim señalaria, então, que hoje em dia existem em la periferia teatros populares, tanto em seus modos e meios de produção, como em seu disfrute, cujo linguagem e temas añadem novos contornos ao conceito. Pero, por supuesto, sempre são susceptíveis a cambios políticos, que de um momento a outro podem não só retirar-lhes seu apoio, sino também promover uma persecução em sua contra. O teatro de los cuerpos periféricos aparece no panorama actual como uma força de ruptura histórica. E sua força está ligada ao propósito de não reflejar-se no centro culturalmente hegemônico, sino, por el contrário, de invertir em la unicidade de seus componentes, em la memória de seu território, em la reflexão sobre os elementos históricos de la divisão entre centro e periferia. Es eso, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, muchísimas gracias. También quería decir, Rosian, por ajustarte al tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra, dejamos las preguntas para el final, a Alex Córdoba Vega, que está aquí sentado en convivio. Yo te aviso a los 10 minutos. Bueno, en esta ponencia analizaré la obra teatral La larga noche de los 500 años, creada por la compañía chilena La Patriótico Interesante, que actualmente tiene 22 años en la escena del teatro callejero y que además participe como intérprete en su versión original del 2010, en la reposición del 2022 y más recientemente como director del proyecto de Nuevos Imaginarios del Sur, en Bariloche. Mi enfoque se centra en la investigación escénica dentro del teatro contemporáneo y en la visibilización de los derechos del pueblo mapuche en el Wallmapu, territorio que abarca el sur de Chile y Argentina. Ileana Diegues propone que el término activismo refiere prácticas políticas y culturales que desarrollan en la esfera pública acciones comprometidas con la discusión y transformación de problemáticas comunitarias. Estas prácticas también pueden ser artísticas y su carácter activista estaría dado esencialmente por su capacidad de incidir en la esfera social. Además, propone el concepto de lo liminal como tejido de constitución metafórica, situación ambigua, fronteriza, donde se condensan fragmentos de mundos con una temporalidad acotada por el acontecimiento producido vinculada a las circunstancias del entorno. Como estado metafórico, lo liminal propicia situaciones imprevisibles, intersticiales y precarias, pero también genera prácticas de inversión, entendida como actos de carnavalización por la manera irreverente en que parodian y destronan las convenciones y que implican una mirada política porque subvierten las relaciones y desestabilizan al menos temporalmente la ley y su aplicación. Al mismo tiempo, Diana Taylor acuña un concepto para definir artistas activistas, artivista, artivismo. Para la autora, los artivistas buscan intervenir en los contextos, luchas o debates políticos en el que viven. La larga noche de los 500 años nace en el 2010 a partir de que un grupo de 23 presos mapuches inició una huelga de hambre. Exigían, entre otras cosas, el término de las causas abiertas en la justicia militar y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista en su contra.
así como los asesinatos de jóvenes activistas a manos del Estado chileno. La compañía, en respuesta a estos acontecimientos, decidió lanzar una hazaña teatral, levantando un gran viaje poético en un formato de pasacalle de teatro rock, en el que involucró a más de 60 artistas en una creación taller en Santiago de Chile. La fase preescénica de la obra implicó una colectiva investigación temática en la que se recopilaron referencias textuales, visuales y sonoras para alimentar el imaginario creativo del grupo. Además, se cuenta con la valiosa participación de Lorenza Illapán, destacada bailarina y activista mapuche de la Araucanía, quien aportó una comprensión más profunda de las raíces culturales y la realidad contemporánea de su pueblo. Este esfuerzo culminó en la formulación de una tesis de trabajo que sirvió como guía central para la creación de la obra, indagando en la compleja relación entre el pueblo-nación mapuche, el Estado chileno y los espacios de colonización. A partir de esta investigación se establecieron cuerpos colectivos a través de 3 coros sociales que reflejaban dinámicas de poder y resistencias en la sociedad chilena. Tenemos a los burócratas, concebido como una manifestación del poder sin cabeza, representado por una burocracia ineficaz, deshumanizada y tramposa. Esos son los burócratas. Tenemos a los chilenos, esos son los chilenos, que simbolizaban a Chile como un gran retail, una metáfora de un país consumista y mercantilizado. Y el coro de mapuches, vamos con la siguiente. Y el coro de mapuches, que entraba en diálogo directo con el tema del racismo y dominación, cuestionando estructuras opresivas que históricamente han afectado a su pueblo. Estos coros se convirtieron en elementos fundamentales de la obra, permitiendo una crítica profunda y multifacética de las tensiones sociales y políticas en Chile. Desde un lenguaje mordaz en que la ironía, el humor y el sarcasmo interpelaban directamente al público. La fase de escenificación involucró a artistas invitados, la gran mayoría relacionados con el teatro de calle. Este proceso fue dirigido por Ignacio Achurra y se caracterizó por un enfoque colaborativo. El equipo de diseño de la compañía lideró la creación de la escenografía y el vestuario, mientras que el taller de actuación incluyó sesiones de entrenamiento psicofísico y estructuras corales colectivas y coreográficas que se integraban con el espacio de la representación, presentación y la performance. En este sentido, se trabaja al límite el esfuerzo físico de los intérpretes, donde los cuerpos se intervenían con elementos concretos que obligaban a la modificación física. Déjalo ahí. Visualmente, el espectáculo masivo requirió elevar la escena mediante carros que proyectaban las imágenes en el espacio público. En cuanto a la música, al tratarse de un espectáculo ambulante, se diseñó una escenografía móvil en un camión amplificado que transitaba por la ciudad, en el que los músicos representaban a los mártires mapuches baleados por la espalda. Tal fue la repercusión de la obra que el Festival Santiago a 1000 la programó en 12 comunas, siendo la más significativa la función realizada frente al Palacio de la Moneda durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera. La respuesta inmediata fue que el mismo Palacio de Gobierno cerraron las puertas y entraron en estado de alarma porque pensaban que se trataba de una protesta y no de una obra de teatro. Mapuches ensangrentados al frente del Palacio de Gobierno simbolizaron la persecución política y el terrorismo de Estado. Se implementa un procedimiento de bajada de la realidad mediante el registro de declaraciones de diversos actores políticos y testimonios de dirigentes mapuches sobre el conflicto. Esta acción crea un distanciamiento crítico con la obra, invitando a los participantes a confrontar la situación de la Araucanía. Finalmente, los coros sociales desaparecen dando paso al cuerpo colectivo de la compañía, que frente a la moneda gritan la consigna «Liberar al mapuche por luchar». La participación de los espectadores se vuelve entonces colectiva y de protesta, culminando con la imagen del emperador burócrata colgado de un poste del alumbrado público. La obra se enmarca en un contexto de profunda desigualdad y racismo estructural hacia el pueblo mapuche. La interculturalidad en este contexto se entiende como un proceso dinámico que implica el reconocimiento y la valorización de la diversidad cultural. El racismo hacia el pueblo mapuche ha sido evidente a lo largo de la historia en diversas formas, desde la violencia estatal, la discriminación sistémica, hasta los enfrentamientos armados. La obra presenta parte de estas injusticias, desafiando al público a reflexionar sobre sus propios prejuicios y sobre la manera en que las políticas del Estado chileno perpetúan la opresión de los pueblos originarios. 10 años después, en Chile se produjo un estallido social en el que el pueblo exigió el reordenamiento del Estado.
a través de protestas masivas y la toma de las calles. Este movimiento sin líderes claros generó una gran desestabilización política que llevó a la formación de una convención constitucional. Por primera vez en la historia, una mujer mapuche asumió la presidencia de esta convención, proponiendo la creación de un Estado plurinacional y el concepto del buen vivir para todas, todos y todes. Sin embargo, apenas una semana después de asumir el cargo, el Estado respondió con violencia armada en el Wallmapu, dejando nuevas víctimas fatales. En este contexto, en el 2022 se repuso la larga noche de los 500 años. Este proceso financiado por Iberescena permitió involucrar esta vez a diversos artistas tanto de Argentina como de Chile y se realizaron funciones en zonas periféricas de la capital con una alta concentración de población mapuche. En esta ocasión, el proceso de remontaje se llevó a cabo en formato de residencia artística de 7 días. Lorencia Illapán de la Araucanía chilena, junto a Miriam Álvarez y Lorena Cañuqueo, ambas del grupo mapuche Catango de Bariloche, Argentina, contextualizaron la situación de sus territorios. A partir de estas reflexiones se constató el proceso de blanqueamiento evidenciado en nuestros propios cuerpos y biografías y en la negación de nuestra historia en relación a los pueblos originarios. La iniciativa comenzó con una formación en estructuras corales y cuerpos colectivos. Inspirado en la larga noche de los 500 años, nace el proyecto Nuevos Imaginarios del Sur, que fue creado para continuar reflexionando sobre la cuestión mapuche y la identidad como un espacio en constante transformación. Desarrollado en Bariloche con jóvenes artistas mapuches de Chubut, Río Negro, Neuquén y Temuco, este proyecto se llevó a cabo en el 2024. Durante 4 días que incluyeron un laboratorio de co-creación escénica con un montaje y colectivo final. Sigamos con las fotografías. Esa es la experiencia de el remontaje en La Pintana. La iniciativa comenzó con una formación en estructuras corales y cuerpos colectivos, trabajando con propuestas de música, danza, poesía y performance de artistas como María Leu, Drag Mapuche, Ailín Guangulén, Puca Huehuay y el grupo El Cultrunazo y estudiantes de la Universidad de Concepción de Chile y Río Negro de Argentina. A través del trabajo colectivo se generó un espacio de encuentro enriquecedor. Y a partir de biografías y presencias de los participantes se modificó y resignificó el lenguaje resultante desde la co-creación. El proceso culminó con un montaje circular que cruzaba lo ritual y los espacios de racismo. Estas aperturas de proceso fueron presentadas en el Centro Cultural El Negro en Bariloche, y Nuevos Imaginarios del Sur fue un esfuerzo en conjunto entre el grupo de teatro mapuche El Catango, integrantes de la Patriótica Interesante, la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad de Concepción, con el apoyo de la Universidad de Manchester. Y para finalizar, la larga noche de los 500 años se levanta como un aporte dentro del teatro contemporáneo, no solo por su capacidad para articular una crítica e incisiva al racismo estructural y la desigualdad que afecta al pueblo mapuche, sino que también por su capacidad de generar un espacio de reflexión y acción en la esfera pública, encontrando espacios liminales en su lógica de producción. Esta obra ejemplifica el poder del teatro para intervenir en contextos sociopolíticos complejos, utilizando el arte como un vehículo para la transformación social. No solo entendida como la obra artística, más bien nos propone metodologías para el encuentro, utilizando la oralidad y respondiendo a las presencias que participan de los procesos. La reposición de la obra en el 2022 y el proyecto Nuevos Imaginarios del Sur en Bariloche subrayan la vigencia y relevancia del discurso poético que propone la larga noche de los 500 años. Estos proyectos, al involucrar a artistas y comunidades de todo el Wallmapu, refuerzan la importancia de un teatro que no solo se limite a la teatralidad, sino que también actúe como un catalizador de cambio, promoviendo la interculturalidad y enfrentando de manera directa la problemática del racismo y exclusión. La propuesta de un teatro colectivo y colaborativo, como el que impulsa la Patriótica Interesante, ofrece una vía para que las voces marginadas encuentren un espacio de expresión y lucha, contribuyendo a la construcción de un futuro más justo y equitativo. Bueno, y para cerrar las exposiciones de la mesa, le damos la palabra a Mayra Eltit Fuentes, de Chile, Cuerpo en Resistencia, reflexiones sobre el cuerpo en lo real, en la calle y en la escena.
Buenos días a todos, todas y todes. Esta ponencia se titula Cuerpo en Resistencia, reflexiones sobre el cuerpo en lo real, en la calle y en la escena, y consiste en un análisis del cuerpo como un cuerpo que resiste y es soporte de cuerpos ausentes, en 3 ejemplos situados en la dictadura y postdictadura en Chile. Estos son la serie fotográfica Mujeres, de Paz Errázuriz, la manifestación Somos Más, convocada por la agrupación Mujeres por la Vida, y la obra teatral Cuerpo, dirigida por Rodrigo Pérez, de Teatro La Provincia. Siguiente, por favor. Gracias. Mujeres, cuerpo que... Creo que ahí se está acoplando. Cuerpo que resiste en lo real. Esta serie fotográfica retrata a chilenas de distintas edades, territorios, clases sociales. En palabras de Paz Errázuriz, lo que le interesaba era fijar una época, sobre todo una época recién salida de la dictadura militar. Lo que me interesó de estas imágenes, que son unas 5 imágenes que seleccioné de esta serie fotográfica, es cómo irrumpe lo real, cómo aparece lo vivo en lo estático, y desde mi perspectiva aparece así una cierta performatividad. Siguiente. Para hablar de estas cuerpas, partiré primero refiriéndome a la definición de Héctor Ponce de persona semiótica, quien lo define como lo que remite de manera indefectible a la individualidad del que ha vivido o transitado un determinado espacio de experiencia, y también considero las reflexiones de María José Contreras sobre la semiótica del cuerpo, quien observa el cuerpo como el lugar donde las percepciones se engarzan con el sentido. De esta manera, estas cuerpas significan, vemos a esta buceadora, pescadora, organillera y nos traslada a una época vivida o conocida por una historia heredada, por una memoria identitaria. Estas cuerpas significan así en su relación con el mundo. Siguiente, por favor. Y a la vez, desde mi perspectiva, ocurre una cierta performatividad en cómo estos cuerpos accionan, cómo habitan estas imágenes, sus determinados presentes. Por ejemplo, en estas 2 imágenes tenemos 2 mujeres accionando, se deduce que están en sus espacios de trabajo, y al verlas en estos lugares desplegándose, se desestabiliza la noción patriarcal de una mujer relegada al hogar, al rol de esposa y madre. Aparece una cuerpa que se despliega, que al ser fotografiada se destaca y levanta también a otras mujeres que pueden reflejarse en ella. Siguiente. Por otro lado, en estas imágenes vemos mujeres que están en quietud. Sin embargo, me parece interesante cómo ocurren ciertas señales que dan a entender cómo hay una especie de movimiento a seguir. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos acá, la señora tiene una bolsa, pareciese que tuviese pan y tiene un bastón, lo cual nos lleva a entender que recorrió un camino, va a seguir recorriendo un camino, y lo mismo ocurre con las otras mujeres. De manera, si bien están quietas, podría pensarse que en cualquier momento se van a mover, que sus ropas se arrugarán, sus pieles se arrugarán, y nace así, desde mi perspectiva, una cierta performatividad, donde concebimos lo vivo como parte de esto estático, como parte de la fotografía, y el cuerpo se vuelve profundamente político porque no solamente se levanta a sí mismo, sino también a otras mujeres. Siguiente. Somos Más, cuerpo que resiste en la calle. Esta fue una manifestación organizada por la agrupación Mujeres por la Vida, que fue una agrupación que realizó actividades políticas ante los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile. Isabel Gross, quien realiza una recopilación de organizaciones de esta índole, explica que su orgánica era horizontal, sin jerarquías y que decidían mediante consensos. En uno de sus escritos se dice, y siempre se demostraban unidas en la calle. En palabras de Chela, o nos detenían a todas o a ninguna. Así surge un cuerpo colectivo que me interesa analizar, ya que este cuerpo colectivo, si bien persiste en un mismo camino, de repente va variando, los cuerpos se van separando, sin embargo siempre vuelven a reunirse, juntándose. De esa manera yo lo relaciono con la fascia, con el tejido conectivo del cuerpo, donde cada punto se conecta con otro punto y si uno se modifica afecta al otro, y por ende también con la perspectiva rizomática, como toda esta red se entrecruza entre sí. Siguiente. Así lo puedo relacionar también a una cita de Amílcar Borges, que en realidad tiene que ver sobre su práctica corporal, pero creo que se puede relacionar a este fenómeno, que es que no hay espacio para la individualización, pero sí para la suma de individualidades comprometidas en el flujo del colectivo. De esta manera se genera esta multiplicidad de cuerpos y voces que responden, por ejemplo, al accionar de carabineros, de la policía.
Y se genera también esta división entre este cuerpo colectivo de carabineros que se mueve como bloque, que en vez de separarse retrocede por esta situación jerárquica también de cada uno de los componentes del cuerpo de carabineros, a diferencia del cuerpo colectivo de la manifestación, que tiene una orgánica mucho más rizomática, donde si bien se pueden separar, se vuelven a juntar y se van conectando. Y siguiente. Y también aparece un cuerpo ausente. En palabras de Andrés Grumman y Francisco González, Somos Más instala el conflicto en la esfera pública a partir de la recuperación del espacio público, exigiendo la aparición de los cuerpos de los detenidos desaparecidos por el régimen. Por ende, también existe esta memoria constante de los ausentes, conformada rizomáticamente por las consignas, por la fenomenología de los cuerpos, el espacio público habitado, etc. Siguiente. Y cuerpo que resiste la escena. Esta obra toma el informe Valech, que es el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile durante la dictadura militar, y lo pone en escena a través de texto, partituras coreográficas, proyecciones, diferentes elementos. En palabras de Milena Gras y Nancy Nichols sobre historiografía y teatro, Rodrigo Pérez, el director de la obra, deja el cuerpo en escena a merced de la violencia. El experimento aquí no consiste en que el espectador entienda el castigo físico, sino que lo experimente a través de la modulación que su propio cuerpo hace, espejeando la corporalidad de actores y bailarines que se usan en escena. Siguiente, por favor. De esta manera aparecen cuerpos vivos y cuerpos ausentes. Por un lado, los cuerpos vivos corresponden al elenco y también a un perro que participa de la obra. Y sobre eso vamos viendo cómo estos cuerpos se van diferenciando entre sí, cómo las corporalidades se sublevan en contraposición con las otras y a la vez conforman una colectividad que reacciona con miradas, gestos, movimientos en el espacio, etc. Por ejemplo, se diferencian en cómo al principio entra un hombre vestido de terno, bien parado, y poco después entra una mujer semidesnuda, con sus ropas agarradas en el estómago, tambaleándose. Ya nos genera ahí unos cuerpos diferentes. Y lo mismo también con las corporalidades. Algunas se mueven más violento, otras son más suaves. Así. Siguiente, por favor. Respecto a la presencia del perro, este animal está constantemente deambulando en la escena y reaccionando a los bailes que ocurren, a las peleas que ocurren en la escena, de manera que no está en un nivel representacional, sino que está percibiendo estímulos, respondiendo naturalmente a lo que sucede. Una de las escenas más impactantes es cuando una de las performers está diciendo un texto, deja de decirlo y otro performer dice el texto, extracción, partes del cuerpo. Cuando un joven va, levanta el cuerpo de la mujer y hacen una partitura donde suben y bajan y el perro comienza a ladrar fuertemente, de manera que toda la escena se ve elevada energéticamente por la participación del perro. Sin embargo, además de esta performatividad, volviendo a María José Contreras y a este cuerpo como la articulación semiótica y sensible, este perro nos lleva también al afuera, es un signo del involucramiento de otros perros en otras instancias, pone al animal como un elemento de la dictadura o de la rebeldía, instaura cómo esta jerarquía humana-animal desaparece ante la violencia. Siguiente, por favor. Y por otro lado también aparecen los cuerpos ausentes, los cuerpos de detenidos desaparecidos y torturados que aparecen a través de las materialidades, a través de estos biocuerpos y también de los elementos escénicos. Y para eso es interesante verlo desde una perspectiva postdramática para entender cómo todas estas materialidades conforman este cuerpo, sobre lo cual Andrés Grumman comenta que estos fenómenos, sobre todo los que involucran una fragmentarización del texto dramático, deberían permitirnos poder interpretar el teatro como performance, de manera que los distintos elementos escénicos van conformando este cuerpo ausente. Por ejemplo, en el ejemplo que di de la mujer, el joven, el perro, este cuerpo de la mujer manipulada, su voz apenas audible por los ladridos, el joven que la modifica, los demás performers observando la ropa tirada, la voz de otro performer, etc., van conformando la noción de un cuerpo ausente, quizás dotado de las características de esta escena, desganado, inaudible, manipulado, avistado, desvestido, desmembrado. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre en esta otra escena que se ve en la imagen, donde se ve una mujer acostada en el suelo, mientras estos performers sentados, algunos dicen textos, otros entonan una melodía y una de las performers sentada, de hecho, come un pan en escena, está comiendo.
De manera que la cotidianidad de esta acción, más el imperturbable suspenso de algunos, la inactividad de otros, van reflejando un desasir frente a este cuerpo a sus pies y por ende también frente al cuerpo ausente. Es así como estos cuerpos performativos se vuelven materialidad que conforma cuerpos ausentes, cumpliendo una función de memoria histórica. En conclusión, aparece un cuerpo oculto en el visible, uno múltiple en el individual, uno que experimenta cansancio físico y a la vez rememora el cansancio de los cuerpos torturados. Y la final, dejo ahí algunas frases también, una de Amílcar Borges, que me parece muy interesante, sobre cómo este cuerpo es un lugar donde convergen y divergen fuerzas y afecciones continuas, siendo un lugar que siempre debe ser explorado, continuado, practicado. Un lugar que se ejecuta a sí mismo y también perdura después de ser concebido. Muchas gracias. Muchas gracias a Mayra. Me gustaría saber, primero decir que hay unos minutitos, tenemos unos poquitos minutos, pero los podemos aprovechar. Entiendo que están conectadas, ¿no es cierto? Howardin y Rosian están conectadas, ¿no? Perdón, una pregunta. ¿Están conectadas? Sí, gracias. Buenísimo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, yo tengo una pregunta, pero dale, empezamos. Así, ahí vamos a hacer llegar el micrófono, así se oye bien, sobre todo en la transmisión. Y después pasamos. ¿Quién levantó allá? ¿No? Hola. Sí, ahí vamos. Gracias. Muchas felicidades a todos las ponentes. Ha sido una mesa muy enriquecedora, pero también que detona muchas ideas y hay mucho que plantear. Yo quisiera referirme a la parte de la experiencia como intérprete. Nos has hablado de una manera muy amplia, cuantiosa, sobre la experiencia de la puesta y cómo ha derivado, ha impactado y ha evolucionado también. Y yo creo que estos desplazamientos es parte de lo interesante, ¿no? Cómo va modificándose y adquiriendo otras cualidades. Pero en cuanto a la interpretación, mi pregunta es, y tú que has sido actor de esta experiencia, ¿en qué se sitúa el intérprete de la escena? Porque hay consignas, el teatro para la calle tiene particularidades, tiene las contingencias de que la sorpresa, el factor sorpresa o los aspectos, sí, contingentes o no previstos pueden aparecer. Y el intérprete entonces, ¿en dónde se sitúa? ¿En la vivencia? ¿En la distancia? ¿O nos puedes hablar un poco de esa experiencia como intérprete? Gracias. Sí, bueno, nosotros tenemos una estructura de trabajo, la verdad, donde lo más importante es el convivio y la relación directa con el público. Y en relación a lo performativo, siempre estamos permeados a ese diálogo constante con el público. Entonces, si bien es cierto, hay estructuras que están delineadas como banderas en la escena, hay un gran espacio donde el mismo performance puede generar su propia dramaturgia. Entonces tenemos una dramaturgia general que cuenta la historia completa, pero a la vez también existe la posibilidad de que cada intérprete se vuelva autor en escena en relación a este diálogo inmediato con el público. Entonces, por lo mismo, siempre la escena se vuelve impredecible y nunca una función es igual a la otra y siempre también está en relación al espacio público, bueno, y sobre todo a esta reacción directa con el público, porque también es la provocación creativa que alimenta al performance, en este caso. La pregunta es, digamos, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Qué pena? Mayra. Listo. Bueno, digamos, la pregunta va referenciado como, en este caso, ustedes escogen trabajar con, digamos, las mujeres, ¿no? Digamos, para la propuesta escénica que colocan, pero digamos, no solamente es la mujer, sino como desde su existencia, digamos, la represión constante de ella se vuelve un cuerpo ausente que a pesar de que existe, pues en realidad, digamos, como que está esa imagen de que no. La pregunta directa va, digamos, a por qué eligen, digamos, como hacer el análisis o hacer el enfoque de la puesta en escena desde este punto.
como desde el cuerpo ausente de la mujer, porque digamos entiendo que intentan como romper con esos paradigmas, digamos estos estereotipos en el cuerpo femenino, pero digamos como porque puntualmente ellas, digámoslo así. Sí, respecto a las fotografías o respecto a la puesta escénica de cuerpo. Sí. Bueno, esta obra en realidad al tomar este informe Valech, es una obra que va generando distintas lecturas, pues no solamente aparece, claro, este cuerpo de los detenidos desaparecidos, sino también de repente proyectan imágenes o proyectan frases de otros acontecimientos históricos de Chile. Entonces no solamente aparece el cuerpo ausente, en mi caso, que describí aquí más bien, no sé, por ejemplo, de la mujer al final de la imagen, sino también van apareciendo otros tipos de cuerpos ausentes a través de otros materiales. Otro ejemplo es cuando en una parte de la obra hablan de las corporizaciones forzadas y muchas personas del elenco, hombres, mujeres, etcétera, se posicionan en posiciones incómodas y se da a entender cómo estas eran un método de tortura en el fondo. Entonces, claro, en mi caso decidí poner estos dos ejemplos que justo tenían a estas mujeres que fueron manipuladas o no, ¿cómo decirlo? No la mujer del final que no fue prestada atención, pero hay más ejemplos donde en realidad hay otros cuerpos también, no solamente femeninos, que fueron en el fondo ausentes, torturados, desaparecidos y así. Eso. Buenos días. Mi pregunta va para la doctora que está en México. No voy a poner a decir cómo se llama porque me parece complicado. Exacto. Bueno, pues yo veía que en lo que comentaba con respecto a cómo se abordaba el tema de trabajar una obra que tenía que ver con la afrodescendencia o con los afrodescendientes, pero que se estaba, digamos, maquillando literalmente la realidad de esas personas y tenían una, digamos, qué pena que use el término, una mulata que tenía que pasar como blanca y se me hace que eso lleva a una situación de negación de sus propias realidades y cómo el discurso social refuerza esos discursos y cómo el cuerpo políticamente correcto es aquel que apoya a la sociedad, el discurso social. Entonces mi pregunta es, esa disrupción que debe haber desde el teatro, desde la historia, desde nuestras mismas reflexiones, ¿cómo se puede romper el discurso desde la sociedad? Porque lo que la otra conferencista decía, la que está en Brasil, creo, o sea, sí, perdón que no escribí los nombres, decía que la ley y el hecho de subvencionar puestas en escena, digamos, de corte popular, porque además tenemos esa etiqueta de qué es lo popular, ¿sí? Solamente bajo la ley entonces podemos cambiar y alterar el prejuicio social. ¿Por qué la sociedad en sí no es disruptiva? ¿Por qué la sociedad en sí no hace nuevos discursos? Gracias. Creo que podrían contestar las dos, ¿no? Howardin y Rosiane Trota, ¿no? Empezás vos, Howardin, ¿te parece? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Y sigue siendo en verdad una pregunta compleja, tratándose de Brasil. Ahí tenemos obviamente un periodo histórico muy complejo, muy feo de nuestra historia, ¿no? La esclavitud. Este caso del Persan, eso fue una cosa que me costó un poquito entender exactamente cuáles eran las razones que estaban por detrás de poner tanto Lisette cuanto los otros actores también, ¿no? Con este tema de blackface. Yo he traído el ejemplo, por ejemplo, un año antes tuvimos una obra del Teatro Experimental de Negro, ¿no? Con Orfeo de la Concepción, de Vinicius de Moraes, y era un elenco totalmente negro, ¿no? Para una obra que fue hecha
para el protagonismo negro. Y el año siguiente tenemos otro ejemplo ya con un actor blanco haciendo el papel, se pintando, ¿no? Oscureciendo su piel. Y es muy compleja la cuestión cuando pensamos también que se trata de una pareja extranjera, ¿no? También no podemos nos olvidar de todas las complejidades que están ahí, aunque estuviera en Brasil durante mucho tiempo, ¿no? Llegaron aún jóvenes, pero entonces hay muchas dinámicas ahí involucradas. Yo pienso que en este momento, en este contexto de Persan, estos jóvenes aún no tenían la conciencia política de su lugar, ¿no? Esta conciencia se fue desarrollando con el tiempo, con sus trabajos. Por ejemplo, esto se pasó en 67, 68, ¿no? Y fue el momento que se fortaleció la dictadura civil-militar en Brasil. Y entonces, poco a poco después de eso, también porque no estaba en el epicentro de Brasil, ¿no? Teatral, estaba en el litoral, estaba en una otra ciudad. Y entonces no estaban totalmente teniendo en cuenta lo que estaba pasando. Y esto fue lo que me comentó tanto Cleide cuanto Lisette, que ya falleció, pero me comentaron justamente que esta conciencia aún no la tenían. Y no sé si por parte de Florence, por ejemplo, que estaba en la dirección, si estaba solamente reproduciendo algo que era común en este momento del teatro brasileño, ¿no? Y esta práctica de blackface fue incluso hasta 2016, 2017, aún tuvimos una obra en Brasil que utilizó este recurso, ¿no? O sea, en 2016, 2017 aún estábamos cometiendo los mismos errores, justamente. Y por eso en 2023 es creado toda una ley, ¿no? Con este tema de racismo recreativo que se configura como un crimen. Y entonces desde ahí creo que poco a poco estamos desarrollando, nos respaldando, digamos así, para no caer en esto, ¿no? Yo no voy a me alargar mucho para que Rosiane también complemente la cuestión. Gracias. Rosiane, ¿querés también intervenir? Eu vou falar em brasileiro, tá bom? Não sei também o nome da pessoa que fez a pergunta, mas, enfim, me detive mais no final, né? Quando você fala assim, é preciso lei, a própria sociedade não pode, não é, caminhar em direção a essas transformações. Aí, bom, trata-se, né, de uma opinião, eu diria assim que não pode. A sociedade não é um organismo unido, né? É um campo de luta. E no Brasil, né, desde a nossa colonização, os ganhadores são sempre os mesmos. Então, realmente, no nosso caso, foi realmente necessário subir ao poder um outro grupo político, digamos assim, para que nós pudéssemos começar a ter leis que tratassem das desigualdades, né? Que tentassem reduzir as desigualdades. Então, para dar um exemplo bem direto, assim, eu trabalho numa universidade pública. Nós só começamos a praticar, nós institucionalmente, né? Só começamos a praticar o regime de cotas, o sistema de cotas para negros e pessoas, né, ligadas à pobreza e tal, quando se tornou absolutamente obrigatório. Foi assim no último ano, sabe, do prazo. Então, e olha, somos professores, não é? Somos ligados ao conhecimento, ao saber, e testemunho por mim mesma, assim, os primeiros anos foram muito difíceis. E, na verdade, continua sendo muito difícil, porque para uma boa parte de nós isso significou uma perda de excelência, porque os alunos não são mais tão
capacitados. Então, o conhecimento não pode ser levado como era antes, de uma forma tão excelente, não é? Então, tem uma concepção já em si desigual entre o que é conhecimento, né? Quem diz o que é conhecimento? Então, acho que é isso, acho que é uma luta e realmente para a gente compreender a necessidade de igualar um pouco mais os nossos cidadãos, a gente precisa experienciar como estamos experienciando agora através da lei, das leis todas. Obrigada. Muchísimas gracias, muchas gracias. Les pido un gran aplauso para los 4 expositores, muchas gracias. Yo quiero, lamentablemente tenemos que cerrar acá, pues tenemos la presentación del libro de Hernán Genet y luego un pequeño receso de descanso. Nos volvemos a encontrar con las ponencias a las, exactamente, ya les digo, a las 11:20, Pero lo que quería decir es que lo que quede pendiente, por favor, arrímense a los oradores si es que están acá, y si no, hacemos el contacto con ellos, y nada más poner el acento en el alto nivel investigativo de los materiales. Yo quería comentar, yo formé parte del comité de selección, se presentaron 200 ponencias y quedaron 64 nada más, es decir que quedaron muchísimas muy buenas afuera, así que las que están adentro son buenísimas, como demostró esta mesa. Muchísimas gracias.